Eh, Queremos muy buenas tardes a todos y todas, como se dice hoy día, lo vamos a decir una sola vez, no más. Estamos muy contentos y muy expectantes como Fundación Futuro de poder iniciar este quinto conversatorio organizado por la Fundación Futuro con premios nacionales. Nuestro trabajo como fundación es unir a los premios nacionales con los profesores de Chile. Yo soy profesora de historia, mi nombre es Magdalena Piñera, soy la directora de la Fundación Futuro y hoy día vamos a conversar con Sonia Montesino, la Premio Nacional de Humanidades 2013, que es una mujer versátil como ella sola. Yo estaba trabajando en la mañana preparando esta presentación y decía, voy a leer su currículum, se nos iría a la tarde. Contarles que es una socióloga que ha escrito, es docente, es investigadora, es una gestora, ha trabajado en la Universidad de Chile en cargos de gestión, pero sobre todo yo me atrevo a decir que Sonia Montesino es una, comillas, caladora. Es una mujer que cala, que ha calado y que cala y que permanentemente lo está haciendo a la sociedad chilena en esos recovecos de la sociedad chilena que solemos no ver. Ella se ha dedicado a temas que ustedes los conocen, como las cocinas, el mestizaje, la artesanía, ha hecho un gran trabajo en investigación en términos de género y nos acompaña esta tarde. Ahí está Sonia Montesino. Le vamos a pedir a los profesores que apaguen los micrófonos, vamos a conversar con Sonia una hora más o menos, yo le voy a ir haciendo preguntas, espero interpretarlo, a través del chat ustedes me pueden hacer sugerencias y quiero contarles que los que son profesores, nosotros vamos a invitarlos a que postulen por este libro, que es el último libro de Sonia Montesino, acaba de salir del horno y que se llama El pelo de Chile y otros textos guachos. El término, el título del libro ya es muy sugerente y de ello vamos a conversar con Sonia. Le queremos pedir a los profesores, para que estén atentos, que envíen al mail de ccuadra, fundacionfuturo.cl, C de Cecilia, ccuadra, @fundacionfuturo.cl y nos respondan la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes, vamos a tener la conversación para ir trabajando este tema, que tiene sentido hablar hoy en Chile de gastropolítica? Definía esta como un espacio donde la política, la cultura y la reproducción se anudan para la creación y recreación permanente. Repito la pregunta, ¿tiene sentido hablar hoy en Chile de gastropolítica en nuestras salas de clase, definiendo esta como un espacio donde se une la política, la cultura y la reproducción y se anidan para la creación y recreación permanente? Aquellos profesores que nos envíen antes de mañana a las 12 del día esta respuesta en una carilla, no más, por favor, en una carilla, están postulando por este libro. Ustedes tienen que poner el dato completo, su colegio, su nombre, su dirección particular, y este libro llegará a su domicilio en los próximos días, en la medida de las posibilidades, porque ustedes saben que en región metropolitana estamos en cuarentena, pero se los vamos a hacer llegar. Entonces, ¿tiene sentido hablar hoy en clase de la gastropolítica, definiendo esta como un espacio donde se junta la política, la cultura y la reproducción y se anidan para crearse y recrearse permanentemente? Esa es la pregunta. Tenemos varios libros, postulen profesores y ojalá les pueda llegar. Ahora vamos a lo que hemos venido, estoy hablando mucho, saludar a Sonia Montesino, agradecer, quisiéramos ver si puede estar en pantalla, Sonia. Yo estoy aquí. Ahí está, muy bien. Buenas tardes, Sonia, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación de Fundación Futuro. ¿Y qué queremos? Juntar, unir este personaje, la Premio Nacional de Humanidades, con los profesores de Chile. Y decirte, Sonia, que los profesores de Chile somos mucho más capaces de lo que se cree y tenemos las posibilidades mucho más grandes de las que uno pueda soñar de transformar la vida de otros seres humanos, en este caso nuestros alumnos. Por eso que tenemos un desafío moral, ético, de ser mejores profesores. Y yo creo que hoy día en la tarde vamos a ser mejores.
parto saludándote y preguntándote qué significa el pelo de Chile. ¿Esto significa? Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos, todas, todos, como se dice ahora. Muchas gracias, Pichita, por la invitación. Muchas gracias, Fundación Futuro. También quiero saludar especialmente a mi amiga, ¿cómo se llama? Telemática, que es la profe Caro de Quilacahue, con la cual nos relacionamos muchas veces por Facebook, primera vez que nos vemos así. Y también quería saludar a, no sé si están los colegas acá de Los Vilos, parece que está Rosa, ¿no? Del Liceo de Los Vilos, con los cuales tuve una experiencia muy linda, digamos, hace unos días. Quisiera también decirles algo biográfico. Mis padres fueron profesores de historia, ¿ya? De colegio, de liceo, ¿ya? Y bueno, entonces tengo yo, desde chica, nací en un mundo, digamos, donde toda la vida se estaba hablando ya de temas relacionados con la educación, toda la vida vi a mis viejos corrigiendo pruebas, ya tengo muy claro, digamos, todo lo que significa el trabajo docente, y además también hago clases en la universidad, sé que no es lo mismo que hacen ustedes, ya, pero también compartimos, digamos, lo que es la enseñanza y la formación con los estudiantes. Así que, bueno, quería decirles eso antes de empezar, y también quería hacerles un pequeño homenaje porque sé todas las dificultades que han tenido y que hemos tenido, digamos, para enfrentar este ciclo educativo con pandemia, que no ha sido fácil, así que también quiero rendirles un homenaje a todos los que están acá y los que no están también, ya por este enorme esfuerzo que ha significado enseñar, el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta pantalla. Eso, como primera cosa. Y bueno, el pelo de Chile, se llama el pelo de Chile porque hay un artículo, digamos, ahí que trabaja justamente todas estas ideas y estos imaginarios que hay en nuestro país sobre el pelo. Yo soy de una generación, yo no sé, las personas más jóvenes acá, si también lo han vivido, de que se hablaba, ¿no? De la gente, por ejemplo, de medio pelo. ¿Ya? Entonces, gente de medio pelo era como gente así más o menos, ¿no? Ni siquiera eran de clase media, eran como una gente arribada. Entonces siempre la metáfora del pelo ha estado presente en Chile para definir muchas cosas. Entonces, acuérdense también, por ejemplo, se decía el pelo chuzo, ¿ya? Todos aquellos que tenían los pelos, se dice también pelos parados, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tomé esa metáfora ya para trabajarla y decir, bueno, ¿de dónde viene, no? ¿Cuál es el sentido, digamos, de hablar de esto? Y de ahí entonces, claro, si uno se va para atrás, empieza a darse cuenta que esto tiene que ver ya con los primeros relatos coloniales de los españoles, ¿no es cierto? Cuando empezaban a hablar de los indígenas, una de las cosas que definían de los indígenas eran los pelos, porque les llamaba mucho la atención también a los españoles esta forma, ¿no es cierto?, de usar los pelos que tenían los indígenas de acá. Y ahí yo cuento una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con los mapuches, ¿no? Que les llamaba mucho la atención que los mapuches se depilaban. Ya no les gustaba tener pelo, o sea, no les gustaba esto, ¿no es cierto?, tampoco de las barbas. Entonces, estaban siempre sacándose los pelos, y los mapuches a su vez veían también a los españoles como estas personas media raras, media siniestronas, digamos, ¿no es cierto?, con pelos, ¿ya? Y que no se los depilaban. Bueno, a partir de muchas de estas encuentros, digamos, con los temas históricos, trabajo, digamos, esta noción del pelo de Chile, ¿no es cierto?, para hablar de este tema tan fuerte que tenemos nosotros con las clases sociales, con categorizar a las personas, ¿no es cierto?, al interior de determinado tipo de estratos, y el pelo no sirve. Entonces, por eso se llama así el libro, además, ¿no? Porque está ese artículo, y porque el libro trata un poco de eso también, Pichita, que es como, es un poco, bueno, cómo nos construimos, cómo construimos nuestras identidades. Tú misma dices en el libro, Sonia, comillas, esta compilación sale a la luz en momento en que el caldo social en que donde se cocina la vida chilena, y creo que algunos de esos herbores, mira estas expresiones tan del mundo de la cocina, se perciben en los textos guachos que contiene este libro, que refleja la necesidad imperiosa de una transformación que le cambie el pelo a Chile. Claro, bueno, claro. Estado el momento en el cual se escribe el libro y que necesitamos cambiarle el pelo a Chile. ¿Qué es eso de los guachos, Sonia? Que también tú dices otros textos guachos.
Claro. Bueno, yo ahí hago un juego con un libro que seguramente a lo mejor los profesores de historia o literatura conocen, ya que es Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno, que entonces es un libro en el cual yo justamente trabajo también, ¿no?, la metáfora del guacho como posibilidad de entender a Chile. Entonces, ¿por qué le puse textos guachos? Porque en realidad están esos artículos, algunos, ¿no es cierto?, relacionados a ciertos temas, pero otros son guachos, ya, porque andan volando, son textos que no fueron editados, a veces me los pidieron y nunca los publicaron, otras veces eran conferencias o charlas que entonces quedaron inéditas, entonces por esa razón le puse los textos guachos, ya, aludiendo hacia otro libro. Al otro libro, y aquí hay, les cuento, para los que somos acelerados para leer, este libro constituye una serie de ensayos, de conferencias, de columnas, entonces uno puede leer una parte que a uno le interesa más, otra, permite acercarse de una forma más libre y más como autónoma del lector, que no es así en la novela, que uno está obligado a leer la novela página a página y si no se pierde. Así que se los recomiendo a cabalidad, así que postulen por el libro. La pregunta que nosotros pusimos invitando a los profesores en las redes y en la revista Ventanal de la Fundación Futuro es, para provocar, digamos, era, ¿es necesario, es pertinente o qué sentido tiene hablar de gastropolítica, esta palabra que tú has juntado, en las salas de clases del siglo XXI? Yo quería preguntarte, ¿tiene sentido? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es la gastropolítica? Sí, sí. Bueno, no, yo creo que tiene mucho sentido. Primero habría que explicarles un poco a los colegas por qué hablo de gastropolítica, digamos, ¿no? ¿Por qué junto esta idea de gastro, que es el alimento, ¿no es cierto?, con la política, que es como el arte de las negociaciones, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos, de llegar a negociaciones. Cuando uno piensa en la alimentación, generalmente la alimentación y las cocinas, digamos, han aparecido como con un estatus muy bajo en los análisis ya sociológicos, antropológicos, es como una disciplina menor, digamos, ¿no? Pero cuando empezamos a mirar, digamos, este inicio del siglo XXI, nos damos cuenta de la centralidad del alimento. Ya solo por decir eso, porque siempre el alimento, digamos, ha sido central. O sea, tan obvio como que si no comemos, nos morimos, ¿ya? Hay un antropólogo que dice, bueno, dice, podemos dejar de tener relaciones sexuales, ¿ya? Pero no podemos dejar de comer, todos los días, ¿ya? Entonces, con esto les quiero decir, digamos, ¿no es cierto?, de la importancia ya del alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión de alimentarse y de cómo nos alimentamos contiene una serie enorme, ¿no es cierto?, de temas como, por ejemplo, si partimos, ¿no es cierto?, pensando en la economía, ¿ya? Cuando uno habla, pongamos otro ejemplo, por ejemplo, si nosotros tomamos un plato y decimos, esta preparación la vamos a deconstruir, la vamos a mirar, ¿no es cierto?, desde cómo llegó a construirse, ¿no es cierto?, ese plato. Voy a poner un ejemplo, la cazuela, ya que todos conocemos, más fácil, ¿no? Cuando uno mira una cazuela, ¿qué es lo que uno dice? ¿No es cierto? Lo primero que dice es, bueno, aquí hay productos, ¿sí? Cuando estamos hablando de productos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de sistemas productivos que hacen, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener alimentos. Por lo tanto, tenemos ahí un plano de lo económico, pero a la vez tenemos un plano de lo biológico, ¿no? Porque si nosotros pensamos en todos los elementos, ¿no es cierto?, que constituyen ya la cazuela, por un lado vamos a tener los elementos, ¿no es cierto?, vegetales, pero también tenemos los elementos que son animales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos toda una historia, ¿no es cierto?, detrás de si es una cazuela, por ejemplo, de pollo o de gallina, o si es una cazuela, ¿no es cierto?, de vacuno, o en el norte chico, por ejemplo, de cabro, ¿ya? Cada una de estas cosas que les estoy diciendo yo tiene una historia, porque cómo llegó, por ejemplo, ¿no es cierto?, el pollo, ya el origen del pollo, el origen de los cabros, el origen, ¿no es cierto? Si nos vamos al origen, vamos a mostrar la historia, ¿ya? Los españoles, ¿no es cierto?, traen una serie de animales, ¿no es cierto?, a nuestro territorio. Nuestro territorio contaba con otros. Entonces, podemos empezar a hacer todo un trabajo muy fino. ¿Qué significa, por ejemplo, el zapallo? Ya que puede ser tan simple, un zapallo que todos estamos acostumbrados a comer, o una papa. Bueno, resulta que ahí hay una historia de producción de saberes y conocimientos,
ya que son precoloniales. Cuando nosotros nos estamos comiendo una papa, nos estamos comiendo toda la historia ya de Chile. Nos estamos comiendo también, ¿no es cierto?, una historia de mestizaje. Bueno, cada uno de estos elementos los podemos analizar, ¿no es cierto? Y entramos a que cada uno tiene una historia. Y entonces son múltiples los cruces ya para analizar este plato. Después estamos en ese plano productivo histórico. Pero después podemos pensar, bueno, pero ¿por qué por qué comemos una cazuela? Y ahí entramos en un punto súper importante, porque entramos en el punto de los gustos, entramos en el punto de la cultura, entramos en el punto de la transmisión. O sea, nada es tan sencillo. Cuando yo me como una cazuela, ya yo estoy comiéndome también una serie de símbolos que me han heredado mis antepasados. Por ejemplo, lo más probable es que ustedes van a decir, como se dice siempre con las empanadas, ¿no es cierto? Bueno, la cazuela que hacía mi abuela, realmente imposible que alguien la pueda hacer de la misma manera, ¿no? Cuando uno dice solo eso, la cazuela que hacía mi abuela, es decir, uno está yendo a una genealogía, que es una genealogía familiar, pero a la vez son genealogías locales y regionales, ¿sí? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, no es lo mismo decir una cazuela ya de ave con chuchoca, en el norte chico, por ejemplo, a decir una cazuela, ¿no es cierto?, de cordero con luche, ¿sí?, en el sur del país. Estamos hablando de memorias, ¿sí?, de memorias distintas y por lo tanto de historias culturales que están metidas adentro de ese plato. Luego, hay otro elemento biológico, ya que ha sido estudiado también, que tiene que ver con los gustos o los gustemas, ¿no? Lévi-Strauss, que es un antropólogo que ha trabajado en estos temas, que trabajó, digamos, en este tema de antropología de la alimentación, hablaba de las unidades mínimas del gusto, ¿no? Los gustemas, y decía, todas las culturas tienen, ¿no es cierto?, un gustema. Esto significa que hay una herencia, ya hay una herencia en nuestro paladar también, y esa herencia es transmitida, ¿sí? Es transmitida por un lado, obvio, culturalmente, pero también está una herencia en nuestros genes, que quedan grabados, ya, con esos gustos. ¿Por qué a una sociedad le gusta comer gusano y a otra sociedad le gusta comer mariposas, por ejemplo? ¿Ya? Y una sociedad como la nuestra no soportaría comer gusano, ¿no es cierto? Nosotros no soportaríamos, de qué asco, ¿qué es eso? Bueno, ahí hay nuevamente, ¿no es cierto?, una herencia que tiene que ver con los gustos, que tiene que ver con la transmisión y que tiene que ver finalmente entonces con esta memoria cultural. Por eso cuando hablamos, decía, no es tan simple, yo les podría estar hablando 2 horas enteras solo de la cazuela, ¿ya? Y podríamos ir analizando cada uno de sus elementos, todo lo que significa digamos, el comernos, el ingerir, ¿no es cierto?, este plato, que cuando lo hacemos no lo tenemos presente, pero cuando lo analizamos, digamos, está ahí. Entonces, tenemos por un lado lo productivo, tenemos por otro lado, ¿no es cierto?, esto de que es el consumo, cómo lo consumimos, pero hay otro elemento súper fundamental que tiene que ver con las técnicas, ¿ya? Las técnicas, y ahí, digamos, ¿no es cierto?, entran a batallar muchísimos temas químicos, ya que temas que tienen que ver con las construcciones tecnológicas, que tienen que ver, por ejemplo, con los comburentes, con las cocinas, ya con los distintos tipos, ¿no es cierto?, de cocinas que hay, y más allá con la historia de la cocina también, ¿no? Que podemos ver, ¿no es cierto?, cómo hemos pasado del fogón ya a cocinas, ¿no es cierto?, que después fueron a leña, hornos de tierra, en fin, podemos, ¿no es cierto?, hacer todo un análisis que tiene que ver entonces con las técnicas. Eso de las técnicas, ya que está relacionado con las tecnologías de la preparación de los alimentos, es lo que nosotros conocemos como las recetas, ¿ya? Cuando nosotros vemos las recetas, ya las recetas son nada más que esas técnicas, ¿ya? Y por eso se enseñan. Ahora, para un profesor de matemáticas, por ejemplo, una receta puede ser fundamental, ¿no es cierto? Porque está el tema ya de cómo se miden, ¿cierto?, los gramos, ya todo, ¿no? Para un profesor de química, como les decía, por ejemplo, está todo el tema de cómo se transforma un alimento. Si ustedes piensan en este paso absolutamente increíble de lo crudo a lo cocido, como dice Lévi-Strauss, ¿no? Cuando uno dice, claro, ahí está la papa. Acuérdense, cuando se llevan las papas a Europa, los tipos no sabían qué hacer con las papas, ¿ya? Sí, porque claro, ven esto, ¿cómo lo transformo? Y entonces ya en la transformación tenemos un elemento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la química, ¿ya? Son transformaciones
de los elementos. Bueno, y después tenemos ya otro gran tema, ¿no es cierto?, que es la estética, ya para los profesores de arte. Yo siempre he dicho, no sé si hay algún profesor de arte acá, pero yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando miramos los platos nuestros, ya hay una estética que tiene que ver con colores suaves, ya nosotros tenemos los choclos amarillitos, las papitas, las zanahoritas. No, por ejemplo, no tenemos muchos alimentos negros, por ejemplo, o alimentos con colores muy fuertes, como si encontramos, por ejemplo, en Colombia, como encontramos en México, ¿no? Por ejemplo, donde se usan flores, ¿no es cierto? Y las flores tienen determinados colores, o se usan salsas con colores rojos, ¿no? Entonces está la estética, y ahí hay toda una gama de estudiosos, digamos, que se han metido en la estética de la culinaria. Entonces, que nuevamente no es azaroso, o sea, ¿por qué a nosotros nos gusta, ¿no es cierto?, comer determinado tipo de combinaciones y otras no nos gustan, ¿ya? Mucha gente dice, no, este color, por ejemplo, ¿no es cierto?, con que le ha quedado la sopa, no sé qué, hay un rechazo. Tenemos todo un cuento con los colores, se puede trabajar, digamos, ahí hay la sala de clase podría verse inundada ya de muchas cosas, de sabores, de colores, ya, de aromas, ¿no es cierto?, que nos van a remitir a enseñanzas que están vinculadas obviamente con el cuerpo, digamos, ¿no? Pero también, insisto, digamos, en esto de la cultura. Y después hay otro elemento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo nos comemos las cosas, ¿ya? Normalmente se habla de maneras, nosotros consumimos también, ¿no es cierto?, son objetos que, no sé qué es lo que salió ahí, algo que están grabando, ¿sí? Siguió, bueno. se cortó un minuto la grabación y siguió. Ah, perfecto. ya. Entonces, entonces estaban en las formas de consumo, ¿no? Entonces, bueno, las formas de consumo van a hablarnos mucho. También nos va a hablar, bueno, si ya nos vamos a meter en los temas de la gastropolítica, ya va a ser, por ejemplo, cómo negociamos las comidas dentro de una casa. ¿Mm? Antiguamente no se negociaba, antiguamente era come y calla, ¿sí? Pero en este minuto no es come y calla, porque resulta que en una casa tú puedes tener un vegano, puedes tener un vegetariano no sé qué, puedes tener uno que solo come huevos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, viene ahora en el mundo contemporáneo, ¿cómo negociamos ahora qué es lo que se come, ¿no? Normalmente, y eso ocurre, y dependiendo también de las formas, ¿no es cierto?, en que se consume, muchas veces ocurría y ocurre también todavía ahora que, por ejemplo, a los hombres se les da una presa mayor, ¿ya? Eso es gastropolítica, o sea, ¿por qué es gastropolítica? Es porque hay una jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los hombres, entonces la mejor presa, ¿ya? O ¿no es cierto?, a los niños se les da determinado tipo, ya, de pequeñas porciones, ¿no es cierto?, porque son más chicos, porque no pueden... Y cuando uno mira cómo se distribuye el alimento en la mesa, puede darse cuenta de cómo funciona la estructura social, puede darse cuenta de cómo funciona la estructura de género, ¿ya? Porque si miramos quién cocina, partiendo, ¿no es cierto?, quién cocina, ¿ya? Cocina la mujer, cocina el hombre, cocina una empleada doméstica, se compra, digamos, eso ya es una decisión política. Ahí hay nuevamente gastropolítica, porque todas estas son negociaciones, ¿no? Entonces, y tienen que ver justamente ahora, como yo les decía, esto de los gustos, por ejemplo, ahora ha cambiado muchísimo, ¿ya? Y yo escucho, por ejemplo, cuando investigo, que las mamás y las señoras que están en las casas me dicen, es que realmente ya no sé qué hacer, porque hago 4 platos distintos, ¿ya? Porque a uno le doy esto, porque al otro tengo que comprarle el otro. Entonces, además, ustedes se dan cuenta que los presupuestos familiares no dan. Por ejemplo, estaba entrevistando a una persona y me decía, mi hijo se hizo vegano. Y resulta que es carísimo, me decía, porque no encuentro, ya, no encuentro el tofu, no sé cuánto, no sé qué, que quiere comer para reemplazar la carne, ya, no lo encuentro. Entonces, tengo que ir a un lugar muy caro. Y bueno, entonces empieza la negociación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo reemplazamos el tofu? Entonces, si miramos solo ese aspecto, ya estamos en la mesa, ¿no es cierto? Pero después si decimos, ¿qué se hace con lo que se sobra del alimento, si es que sobra? Esa es otra decisión. Se bota, se guarda, ¿qué se hace con los desechos? ¿Ya? Después, ¿quién limpia? ¿Quién
quién, ¿cierto?, limpia los platos, lava los platos, etcétera, ¿no? Entonces podemos meternos en todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y los equilibrios o desequilibrios de ese trabajo doméstico, ¿no? Entonces uno puede leer, ya, puede leer pues, con un puro plato, con una sola, digamos, ¿no es cierto?, dimensión, ya, de esto que yo les digo, la gastropolítica, podemos leer cómo la sociedad funciona a través de un plato, ¿ya? Cosa que pueda parecer así como que la señora está loca, digamos, está absolutamente, ¿cómo se llama?, rayada, digamos, pensando que a través de un plato podemos conocer la historia y podemos conocernos a nosotros mismos y a nuestras estructuras sociales. Bueno, es así, ¿ya? O sea, si ustedes en sus distintas disciplinas, digamos, pueden encontrar esto, por ejemplo, en literatura, ¿ya? O sea, la literatura nuevamente, ¿no es cierto?, nos entrega también una serie de temas que están, por ejemplo, relacionados con los recetarios, ya la relación entre escritores, escritoras, recetarios, por ejemplo, ya ese es un mundo, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta en Chile, afuera, en todas partes. Generalmente las escritoras, y ahí hay que preguntarse qué pasa, por qué estas escritoras, ya, y muy, comillas, aparentemente feministas, ¿sí?, se dedican a escribir recetarios. ¿Ya? ¿Qué ¿no? El recetario es una salvaguarda, en el fondo, de este patrimonio culinario, ¿ya? El recetario tampoco es tan simple. Si uno analiza un recetario, puede hacer análisis de tipo, ¿no es cierto?, lingüístico, estructural, absolutamente, ¿no es cierto? Puede hacer análisis histórico, puede hacer análisis, ¿no es cierto?, de las dietas de la época, etcétera. O sea, es un mundo. Bueno, y para salir un poco de la parte, digamos, más cotidiana y más chica, la gastropolítica también entonces uno la puede leer, ¿no es cierto?, en grandes, digamos, en estas grandes temas, ¿no es cierto?, que hay en este minuto en nuestra sociedad. Primer gran tema, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a seguir produciendo alimentos, ¿no es cierto?, con el cambio climático, la sequía, ¿ya? Esas son negociaciones, eso es pura gastropolítica, o sea, ¿qué y cómo vamos a decidir, ¿no es cierto?, alimentarnos a futuro con este, digamos, sistema climático tremendo, digamos, que estamos viviendo. Segundo, los temas del monocultivo. Sabemos y ya está estudiado, ¿no es cierto?, que el monocultivo lleva, ¿no es cierto?, a la desaparición de la biodiversidad. Entonces que ya todo eso con lo cual antes nos alimentábamos empieza a desaparecer porque, ¿no es cierto?, estos grandes espacios que se han dedicado al monocultivo impiden, ¿no es cierto?, que estas otras producciones artesanales, muchas veces campesinas, ¿no es cierto?, puedan seguir vivos. Ese es otro tema gastropolítico y ustedes lo han escuchado, la lucha de las semillas, las mujeres que pelean, ¿no es cierto?, por resguardan las semillas ya para que no se pierdan, porque se están perdiendo, porque ya ese patrimonio genético, ¿no es cierto?, se pierde. Después tenemos otro gran tema, que es el tema que se llama la inseguridad alimentaria, ¿ya? La inseguridad alimentaria es lo que estamos diciendo. Bueno, nosotros vamos a golpear madera porque afortunadamente todavía no hemos llegado, digamos, a esas condiciones, pero sí hay muchos países en los cuales no se sabe qué se va a comer mañana, literalmente, ¿no? O sea, hay hambre. ¿Sí? Cuando uno mira, ¿no es cierto?, muchos países hay hambre. Y eso entonces también es gastropolítico, porque hay una distribución desigual en el mundo, ¿no es cierto?, de sociedades que tenemos muchos alimentos y sociedades que no lo tienen, y que ustedes han visto las migraciones, ¿no es cierto?, de muchos pueblos africanos que tienen que salir porque simplemente no tienen cómo alimentar. Después está el otro tema, que es el de la soberanía alimentaria, que a veces se confunden, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria, ese es otro tema gastropolítico que es, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo producimos, ¿ya? Cómo nos autoabastecemos, ¿no es cierto?, en la producción de alimentos, en estos espacios que sean espacios autónomos, ¿ya? Y que a la vez entonces podamos, ¿no es cierto?, hacer negocios, vender, pero en un cierto radio, ¿ya?, donde entonces cuidamos la ecología, donde no estamos mandando, ¿no es cierto?, así como ahora que mandas con unos containers, ¿no es cierto?, tu fruta a miles y millones de kilómetros, y significa el petróleo, significa, bueno, en fin, todo lo que ustedes saben. Y entonces eso también es gastropolítica, ¿ya? O sea,
cuando uno analiza desde el plano, ¿no es cierto?, de lo cotidiano, de lo privado, pero cuando lo mira a nivel global, a nivel público, entonces te das cuenta que todo lo que tiene que ver con la alimentación está relacionado con política. Son decisiones políticas, ya sea micropolíticas o macropolíticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que les puedo decir en síntesis, ya de por qué yo creo que tienen que estar en la sala de clases, ¿no? La importancia, digamos, de este tema. Muy interesante, Sonia. Me queda en el tintero la publicidad o la manipulación de hábitos, porque yo nunca había comido sushi de niña y ahora encontramos el sushi rico. Eso es, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Nos metieron porque es más barato, porque está de moda, porque ahora cómo no va a comer sushi. Pongo ese ejemplo que es interesante, la manipulación en torno a la comida. Uno, desde el punto de vista de la comida sana y hoy día que la gente está dispuesta a pagar muchísimo más por un producto, un huevo de gallina feliz. Claro, Gracias, es verdad, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ahora nos gusta el sushi que nunca lo habíamos comido? ¿Cómo llegó el sushi a nuestras cocinas? bueno, mira, lo primero que hay que entender es que todas las cocinas ya son productos de traspaso, ¿ya? Mezclas, venidas, llegadas. Si tú lo miras desde el punto de vista histórico, los grandes imperios siempre trasladaron comidas de un lado a otro, y entonces por eso cuando tú dices, bueno, ¿por qué en España se comen tales cosas que están relacionadas con el mundo árabe? Siempre hay, digamos, la cultura culinaria, digamos, es una cultura de préstamos, de aceptaciones y de rechazo. ¿Ya? O sea, eso hay que tenerlo, digamos, como punto de partida. Lo que pasa es que ahora, como vivimos una sociedad globalizada, en la época de los grandes imperios, los imperios se trasladaban, ¿no es cierto?, con sus comidas y lograban ya, ¿no es cierto?, de alguna manera convencer a los otros, digamos, para que comieran ciertas cosas, pero los otros podían o no aceptarlo. Pero acá, digamos, lo que pasa es que estamos en este mundo globalizado, la gente migra, la gente va para un lado y otro y trae sus comidas, todos los migrantes llevan sus comidas, ¿no? Por lo que hablamos, porque es tan importante la identidad, ¿no es cierto?, que provoca un plato, que me lo llevo. Entonces, yo creo que las aceptaciones, por ejemplo, del sushi, me atrevería, digamos, a decirlo, tiene que ver, claro, con lo que tú dices, que hay mucha propaganda, hay esnovismo, hay, bueno, todo lo que sabemos, porque si tú comes sushi eres sofisticado, y si comes determinado tipo de cosas, por el pelo de Chile, pues por esa metáfora ya, de que nos gusta subir de pelo, entonces, claro, comemos, digamos, estas cosas que nos aparecen. Ahora, uno lo que tendría que preguntarse es lo siguiente, cuando uno dice de qué manera calan estas preparaciones, digamos, en las culturas, es cuando ya se hacen cotidianas. O sea, si yo hago en mi casa, ya todos los días o cada cierto tiempo sushi, ya tengo todos los implementos, lo he incorporado, ¿ya? Se lo transmito a mis hijos, etc. Lo mismo pasa con el ají de gallina, ¿no? Pasa con muchas preparaciones de los migrantes peruanos, colombianos, venezolanos, ¿no es cierto? La pregunta es si esas comidas se van a hacer habituales, así como estamos habituados, digamos, ¿no es cierto?, a comer lo que comemos tradicionalmente, si incorporamos esto. Porque una cosa es la comida, ¿no es cierto?, cotidiana, y otra cosa son lo que yo llamo, entre comillas, la gastronomía, que es lo que tú comes en el restaurante, lo que tú comes afuera, que es algo especial, ¿ya? La pregunta que tendríamos que hacernos es eso. Por ejemplo, la pizza, ya, yo creo que la pizza ya es universal, ya se ha convertido en universal. La gente además hace pizza en su casa y cada uno tiene su interpretación de la pizza, porque claro, un italiano come la pizza que nosotros hacemos acá y la consideran que no tiene nada que ver, digamos, ¿no es cierto?, con lo suyo. Entonces, todo depende, ya las aceptaciones, digamos, de las comidas, depende, digamos, si se van realmente a incorporar las dietas o no, o son modas. Muchas veces son modas, ¿no? No logran traspasar, digamos, ¿no es cierto?, y transformarse en la comida cotidiana. Pero hay que entender que el fenómeno de las cocinas es así, y eso es fascinante, porque en el fondo tú mantienes cosas y a la vez tú vas adoptando cosas, ¿no? Y las vas releyendo, y vas borrando otra. ¿Quién vas come hoy día? borrando y vas borrando otra, claro. No sé. O incorporas todo. Por ejemplo, un caso que ocurre en Rapa Nui, ya cuando uno analiza, como es una isla mucho más fácil, digamos, ¿no? Pero tú puedes ir analizando de una dieta base, cómo se fueron incorporando cosas que llegaron y se sumaron y quedaron todas, ¿ya? O sea,
no se dejó para atrás ¿me entiendes? Los taros, los camotes, las yucas, los humus, que son los curantos, pero sí se metió todo lo otro. ¿Te fijas? Entonces va todo junto. Claro, bueno, la gente se pone gorda, ya todo lo que sabemos, porque, bueno, a veces se pierde el equilibrio en eso, digamos, pero hay sociedades que no dejan sus cosas, sino que incorporan las otras y las complementan, ¿ya? Entonces hay distintos tipos, digamos, de casos que habría que bueno, analizar. Ahora, el hecho, por ejemplo, las Coca-Cola, ya, la Coca-Cola, yo creo que va a ser súper difícil eliminar estas bebidas, digamos, porque detrás de esas bebidas hay toda una simbólica, ¿ya? Y a mí lo que me parece más interesante analizar es eso, ¿no? Cómo estos símbolos relacionados con las comidas son tan fuertes que nos penetran y, bueno, y los adoptamos y ahí con eso quedamos. Interesante. Tú tienes en el libro una ensayo, una publicación cortita que se llama Lecciones culinarias de María Huisca, de Osorno. Cuando tú fuiste a un seminario se llamaba Cocinar a Fuego Lento. Sí. Y a mí me gustó el título, que la Sonia Montesino diga que recibió lecciones culinarias de María Huisca. Tengo entendido que ella es una huilliche. Sí, sí, sí. Es un ensayo de 2 páginas. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas lecciones? ¿Qué te enseñó María Huisca y que nos podría enseñar a nosotros? Sí, sí. No, bueno, María Huisca yo creo que es una mujer, bueno, aparte maravillosa, digamos, como persona humana. Mira, a mí lo que más me alucinó de ella es justamente esto que estábamos hablando, cómo ella desde lo huilliche, ya desde esa base, digamos, de cultura huilliche, de comida huilliche, ella va elaborando, releyendo, ya, su propia comida y la extrapola, se la da, digamos, a los otros, ¿no? Entonces, como ella no tiene ningún complejo ni ningún problema, por ejemplo, en decir, bueno, claro, yo les hago un cóctel, y dice así, pues, un cóctel huilliche. Me encantó eso, ¿no es cierto? O sea, claro, porque alguien podría decir, no, tú tienes que ponerle un nombre Bernal. No, cóctel huilliche. ¿Y por qué? Porque yo tengo que enseñarle a los wincas ya a que coman, y para que pueda enseñarle a los wincas a que coman, entonces tengo que nuevamente transar ya con ciertas cosas, y entonces hace, ¿no es cierto?, por ejemplo, estos mulchunes, ¿no es cierto?, y los transforma, ¿no?, en un enorme, digamos, multrún que es difícil de comer, en algo chiquitito, entonces relee los cócteles, ¿ya? Después ella, por ejemplo, tenía toda esta onda del chupe de cochayuyo, ¿ya? Entonces decía, claro, el chupe de cochayuyo, que es algo completamente incorporado, digamos, dentro de esta cultura huilliche, ya, ella también entonces lo hace de tal manera, dice, bueno, yo le agrego esto, le agrego lo otro, porque bueno, los gustos de estos alemanes, los gustos de estos de allá, de acá. Entonces, ella hace una propuesta que a mí me parecía notable, y en ese sentido, por eso digo, María Huisca, desde su cultura, desde su base, sin dejarla, ya va elaborando, ¿me entiendes?, sin complejos de ningún tipo, y sin, ojo, aquí hay algo interesante, sin blanquearse, ya, sin que ella quiera ser la señora coctelera, ¿me entiendes tú?, alemana. ¿Te fijas? Ella es, ¿no es cierto?, una propuesta nueva, y yo no me atrevería ni siquiera a decir una propuesta mestiza, no, es una propuesta, digamos, nueva desde su cultura. Entonces, en ese sentido, son lecciones culinarias muy potentes. En que ella dice que ella es más generosa con los wincas que los wincas con ella. A mí me pareció interesante en materia de traspases de información. Sí. Ese vínculo, estamos hablando del problema mapuche, todo lo que significa, que no lo vamos a hablar ahora, pero aquí hay una mirada desde la cocina, la señora María Huisca, que hace su chupe, que tiene una mirada refrescante, esperanzadora. Sí. Quiero saber, Sonia, oye, espérate, eso es interesante, eso que tú estás diciendo me parece que es algo bien notable que deberíamos tomar como lección de María Huisca. Ya, en el sentido, yo creí que era lección de Magdalena Piñera. No, creo que entendiste bien la lección de María Huisca, ya, que claro, que tiene que ver justamente con la relevancia de la comida, ya, como vínculo, ¿sí? Cuando nos alimentamos y cuando nosotros, o sea, cuando tú cocinas, y me imagino aquí las colegas, los colegas que cocinan, digamos, tú haces un acto muy generoso, ya, eso es un acto generoso, es un don, ¿sí? Todos sabemos lo que significa el tiempo de cocinar, pensar en lo que vamos a hacer, lo que hablamos al comienzo, a quién le vamos a dar qué, etcétera, ¿no?
Entonces, esta relación, ya hay algo que se llama, en antropología, ¿no? Se llama comensalismo, ¿no? Y ahí la María Huisca lo dice muy bien. En el fondo, ella es generosa con los wincas porque ella está invitando a estos wincas a esa mesa. Ella está dando, ¿no? Ella es la que se está poniendo, ¿ya? Con sus saberes, con todo, digamos, ¿cierto? Está ahí. Entonces, en ese sentido es algo que no podemos olvidar, porque lo olvidamos muchas veces. No comemos juntos, por ejemplo, ya se pierden muchas veces todas estas posibilidades de lo que es compartir el alimento y que es tan profundo y tan antiguo, digamos, ¿no es cierto?, como lo es la cultura humana. ¿Ya? Yo creo que nosotros nos hemos hecho sociedad porque comemos juntos, ¿sí? No comemos separados. Entonces, en ese sentido, la lección ahí de María Huisca es muy profunda. Estoy anotando, nos hemos hecho sociedad porque comemos juntos. Mira qué interesante y qué reflexivo es para muchos de nosotros que sacamos del refrigerador cualquier cosa y comemos rápido porque estamos apurados. Ese tiempo de comer, ese tiempo que es una reflexión interesante que también podemos transmitir. Quiero recordar que estamos con profesores, a nuestros alumnos, ¿eh? Que está cada uno en su mundo, en su onda. Comer juntos tiene que ver con oír el cuento latero de la abuela, que hizo su cuestión y que cuenta que ella lo hacía así, etcétera. O sea, comer juntos como un espacio de generosidad, cuando tú hablabas de la comida como un acto generoso. Quiero cambiar un poco de tema, porque me está dando hambre. No, quiero que en tu historia y en tu trabajo y en tus investigaciones, la Violeta Parra ha tenido un lugar muy valioso. Ese vínculo que tú tienes con ella y con lo que significó Violeta Parra, más allá de ser la cantante chilena con la canción, más allá, la Violeta Parra más profunda, la Violeta Parra más silenciosa. ¿Qué hay tú hablas ahí de sus runrunes, de sus jardineras, de sus albertíos? ¿Cómo es tu relación con Violeta Parra, que yo sé que es profunda, y que nos puedas compartir? Te lo agradeceríamos. Mira, yo ahí en ese artículo, en realidad escribí ese artículo porque te acuerdas que se estaba celebrando el natalicio, ¿no? Los 100 años, claro. Claro. Entonces me pidieron ahí del Consejo de las Culturas que escribiera, yo nunca había escrito nada sobre Violeta Parra. Y entonces, claro, mi gran pregunta fue cómo puedo leer a Violeta Parra desde una perspectiva de género, ¿ya? Y entonces lo que encontré en Violeta Parra fue esto que yo llamo ahí el feminismo popular, ¿ya? Un feminismo popular que está muy relacionado con un modo, ¿no es cierto?, de ser mujer, ¿ya? En Chile, en América Latina, muy relacionado con una cierta autonomía, ¿ya?, femenina, con esto de criar los hijos, ya sola prácticamente, porque bueno, estuvo casada, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, deja esta cuestión es muy interesante, porque cuando uno respecto a cómo ella lee, digamos, a estos hombres, que son hombres que siempre se están yendo, el rum rum que se va para el norte, el Albertillo que es un último, de un tipo claro, bastante terrible, digamos, no, todas esas figuras masculinas, ¿no es cierto?, aparecen como figuras bastante si bien ella tiene, podríamos decir, un doble vínculo, ¿no es cierto?, de amor-odio con esta figura femenina, lo que permanece muy fuertemente es su sentimiento materno, ¿ya? Este sentimiento materno con los hijos, ¿ya? Y también con la tierra. Pero fíjate que yo tengo bastante más vínculo con la Margot Loyola, Pichita, que con la Violeta Parra, ¿ya? Más vínculos directos porque con la Margot, digamos, la conocí mucho, estuve mucho con ella, ya la entrevisté. ¿Fueron comadres con Violeta? ¿Cómo? ¿Fueron comadres con la Violeta Parra? Ellas dos, sí, pues, ellas dos fueron comadres y también con una relación bastante difícil, claro, porque además eran dos mujeres poderosas, fuertes, y en este país dos mujeres fuertes no es tan fácil, digamos, que puedan compartir escenario. ¿Ya? Entonces, claro, yo me siento como más cercana a la Margot en ese sentido, porque la conozco más, pero yo creo que rescataría, digamos, de su parecido, o donde uno encuentra un punto de unión,
es en este amor, yo diría, un amor así profundo por las expresiones culturales chilenas. O sea, ahí hay un compromiso que yo de repente veo poco ahora, ¿ya? O sea, no lo veo, digamos, tan fuerte como en estas dos mujeres. Pero tal vez sería bueno que los profes pudieran leer ese artículo y a ver qué les parece esa interpretación, digamos, de este feminismo popular, digamos, que yo hago de Violeta. No sé, quizás les pueda servir ahí como para entender también las letras de sus canciones. A ver. ¿Mm? Muy interesante el concepto y Margot también. Son dos mujeres que fueron a calar Chile, que fueron a recorrer, que no dudaron en el vínculo que en la tierra, en lo más local, en lo más escondido, en lo más rural, estaba lo más propio chileno, que hoy día, exacto, yendo con la urbanización, con la vida contemporánea. Hay dos mujeres además que son muy interesantes porque ellas rompen, ¿no? O sea, rompen con una tradición, digamos, de mujeres que se quedan, digamos, en su casa, que viven más bien en lo privado. Son mujeres de lo público. Y son mujeres que salen con su arte y con un arte que está enraizado, pues está enraizado en lo local, está enraizado, ¿no es cierto?, en estas diversas expresiones del mundo chileno. Entonces, en ese sentido, yo creo que son mujeres pioneras, aun cuando estaba permitido, más permitido, digamos, ¿no es cierto?, que las mujeres pudieran cantar, que eran cantoras, que salían, estaba más permitido eso. Sin embargo, ellas rompen, porque van más allá de esa barrera, ¿no? Se transforman, ya no son solo las cantoras que están, ¿no es cierto?, en su localidad, sino es que salen para afuera y salen afuera al mundo entero, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo bastante interesante, digamos, en esas figuras. Aprovecho de pasar un aviso que en el sitio web de la Fundación Futuro, en la pestaña de material didáctico, hay un material que hemos ido elaborando que se llama Maletas de, y que hemos construido la maleta en 8 fichas, sencillo para los alumnos, para nosotros, de distintos personajes, hombres y mujeres, que han hecho un aporte a la historia de Chile. Están Violeta Parra y está también Margot Loyola, está en artistas, está también Rebeca Mate, está Sola Sierra. Hay muchas mujeres y hombres que han hecho un aporte al país y que nosotros hemos hecho una maleta. ¿En qué sentido maleta? Como una alegoría, es decir, que adentro de la maleta, si yo viajo 2 días, yo llevo una chaqueta negra por si me invitan a alguna parte. Y también en la maleta llevo mi camisa de dormir media roñosa, llevo mis remedios porque soy nerviosa, llevo mis libros. La maleta de una persona dice mucho de una persona. Dice la parte más pública y las partes más privadas, las partes menos luminosas de las personas están adentro de la maleta. Así que los invito a ver esas maletas y están Violeta y Margot Loyola, y está una tercera mujer que es obvio, y esta sí que es amiga de la Sonia Montesino, y por Dios que has recorrido buscando frases de ella, reflexiones de ella en todo lo que son no su poesía, sino que su escritura más bien, que es Gabriela Mistral. Hay una frase tú cada capítulo lo inicias con una frase de Gabriela Mistral de su prosa, que es menos conocida que su poesía, porque Gabriela Mistral es más que los piececitos de niño, y pese a que lo decimos, todavía no nos damos cuenta que es más. Y hay una frase de Gabriela Mistral que tú dices: la patria es el paisaje de la infancia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Sí. Bueno, mira, qué bueno que trajiste a colación lo de Mistral, porque otra cosa que yo a los colegas también quisiera transmitirles, digamos, es que, no sé, yo por lo menos encuentro inspiración en la Mistral cada vez que estoy escribiendo un libro, busco, ¿no? Siempre, ahí está ella, ¿no? Siempre ella está diciendo, porque justamente tiene que ver con lo que estamos hablando antes, ¿no? Tiene que ver como con estas mujeres ya que han leído la tierra, nos han leído a nosotros, digamos, ¿ya? Y entonces es muy fácil encontrar inspiración ahí, ya, para poder entendernos. Entonces, por eso yo soy, bueno, soy como dice la visita, en todos mis libros, yo creo que ninguno, no hay un epígrafe, digamos, de la Mistral, porque de verdad que en sus ensayos y en sus cartas, ¿no?, en estos escritos breves que ella tiene, se encuentra una sabiduría maravillosa de la historia de Chile,
y de millones de temas, o sea, muchísimo. Aparte bueno, todo esto mismo que ella escribe, yo me imagino que ustedes lo conocen, especie de decálogo del profesor, ¿no es cierto? Que a mí siempre hay una frase que me alucina, que es esa: toda lección es susceptible de belleza. De belleza. Toda lección es susceptible de belleza. Entonces, cuando uno se para frente a los alumnos en la clase, yo siempre pienso en eso y digo, bueno, hay que tratar de hacer esta clase que sea bella, ¿ya? Porque efectivamente a través de eso, ¿no es cierto?, se transmite. Entonces, bueno, Mistral tiene una cuestión muy importante respecto justamente a esto que tú citas, ¿no es cierto?, a este paisaje de la infancia, a la patria chica. Ella justamente, y ahora que está tan de moda toda esta cuestión como local, territorial, ¿ya? Ella justamente dice que en el fondo hay una patria chica y una patria grande, ¿no? La patria chica es ese lugar en el cual uno ha nacido, ¿sí? En el cual uno ha aprendido, ella dice, ¿no es cierto?, a escuchar ya determinado tipo de sonido, a sentir olores, ¿no?, a mirar colores. Ella entonces dice, esta infancia, y sobre todo su infancia en el Elqui, ahí para las colegas de los Vilos, digamos, que es sumamente importante por la región de Coquimbo, digamos, ella nunca se olvida, ¿no? O sea, ella está en Italia y entonces está siempre pensando, ve una manada de cabritos, por ejemplo, y se acuerda entonces de cómo estos cabritos bajaban ya por sus cerros ya del Elqui. Nunca, nunca, y lo dicen muchísimo de sus textos, nunca deja entonces de estar en esa patria chica. Y hace también toda una relación con esta cuestión del nacionalismo, ¿no? Porque dice, claro, cuando tú estás pensando en esa patria grande, en esa patria que es administrativa, ya es como que eso no le interesa a ella lo que le interesa es esta otra, ya esta que nos construye, esta que nos da en el fondo la cultura, nos da el lenguaje. Entonces claro, yo por eso cito, digamos, ahí esa patria chica, allá, esa infancia, si uno lo piensa, ustedes mismos, cada uno de nosotros, ¿no? Aun cuando no hayamos vivido en algún valle o no hayamos vivido, digamos, en alguna cordillera, nuestro barrio también es nuestra patria de la infancia, ¿no? El barrio con su gente, con sus ruidos, ya con sus movimientos, también constituye eso, ya y justamente porque es en la infancia, ¿no? En ese periodo en el cual nosotros aprendemos, ya aprendemos una manera de habitar el mundo, ya es ahí, en ese tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ella en ese sentido es maestra para dar cuenta de eso. Así que yo les recomiendo que lean, ya si tienen por ahí acceso, lean todas estas. Hay un libro publicado por la Universidad Católica de Valparaíso, o la Universidad de Valparaíso, perdón, que se llama Pasión de Enseñar, que recoge todos los textos de Gabriela Mistral vinculados a la educación en el sentido más amplio. No está el currículo ni el objetivo cuarto, sino que Claro. el valor de educar, y realmente entusiasma al más cansado y al más desencantado de los profesores, así que se los recomiendo. Oye, Quiero llevar... perdona, y hay una cosa súper linda que tiene la Mistral cuando está en México, ya, y se acuerdan, ella hace una cuestión súper bonita porque participa en estas famosas misiones, ¿no? Que estaba con esta reforma educativa en México, ya. En México. Las misiones era ir a hacer clases a los indígenas, ir a hacer clases a los campesinos en las plazas, ya, o sea, ya el aula, digamos, para ella no tenía, digamos, ese sentido de estar encerrado, sino que se aprendía ya en el entorno. Esto que ahora está de moda, digamos, ella lo dice hace muchísimo tiempo. Y lo otro que era fantástico es esto de las huertas, porque ella, ¿cómo se llama?, cuando va a México y se da cuenta ya de que en muchos de estos lugares campesinos, digamos, ya, ¿cómo le va a estar enseñando a los niños, no sé, la geografía de Roma? No. Entonces dice, pero está la huerta, ¿ya? Y entonces en la huerta, aprendiendo el niño a hacer la huerta, ya va a aprender mucho más, ¿ya? Que lo que puede aprender en estas lecciones y en estos textos, digamos, escritos. Entonces, a mí eso siempre me llamó mucho la atención, también esta como podríamos decir, este ser visionario de la Mistral, porque cuando uno lee, no es una cuestión ñoña, ¿te fijáis? No es algo así como, no, esta cuestión ya aquí tiene que ver con las nuevas pedagogías y etcétera, por el contrario, o sea, es más, yo diría que mucho más moderna y más rupturista que muchas de las cosas, digamos, que existen ahora.
Así es, de todas maneras, y el concepto que ella tiene, que es nuestra inspiradora en la Fundación Futuro, cuando ella dice que todo espacio es un espacio educativo, ¿eh? Uno está tan acostumbrado a la sala clase y ahora que estamos en pandemia hemos tenido que modificarnos. Es sala clase la plaza, es sala clase el cementerio, es sala clase en la picada de la esquina donde venden chorillana, es sala de Ajá, clase. Y ajá. eso nos falta a nosotros los profesores y en la Fundación Futuro lo hemos ido trabajando. Quiero cambiar de tema y irme a otro libro tuyo fantástico que se llama Mitos de Chile, Enciclopedia de Seres, Apariciones y Encantos. Sí. Me encanta la manera de mirar los mitos como seres que se aparecen y que encantan, ¿no? ¿Qué es ese libro? ¿De qué se trata? ¿Qué vínculo tenemos como profesores en el siglo XXI con los mitos? Porque tenemos que enseñar las cosas como son y las que son científicamente comprobables y aquellas que dice, no sé, el Banco Mundial, que son así. Claro. Esta otra pedagogía de un mito, de unos seres que aparecen y encantan. Claro. Bueno, mira, ese diccionario de mitos, creo que, bueno, es como uno de los gestos más antiguos, también emulando, ¿no es cierto? Todo lo que fueron los viejos antropólogos y antropólogas, ¿no es cierto?, recogiendo estos relatos, ¿ya? Que claro, cuando decimos mitos, lo que pasa es que hay que entender qué es lo que es un mito, ¿no? Normalmente, claro, como mito se entiende una superstición, se entiende, digamos, ¿no es cierto?, algo que no es verdadero, ¿ya? Pero ese sentido no es el sentido, digamos, que yo le doy, sino es que es justamente el sentido de cómo un relato, ya, nuevamente, así como estábamos hablando de la cocina, cómo un relato nos puede dar luces, ya, sobre la historia, sobre la cultura, pero más aún de eso, sobre todos los saberes y conocimientos sobre el mundo, ya. Cuando uno lee los mitos, por ejemplo, de origen, ya, que está en el mundo aymara, que está en el mundo mapuche, en el mundo que también campesino, ojo, que también hay ahí relecturas maravillosas, digamos, de los orígenes, ya encontramos ahí entonces una sabiduría, podríamos decir, ¿no es cierto?, esa palabra, que nos constituye, ¿ya? Nuevamente, cuando queremos ocultarnos el pelo, ¿ya?, el pelo de Chile, no queremos hablar de mitos, ¿ya? No queremos decir, oh, sí, yo nací escuchando sobre tuetué, sobre chonchones, sobre la parecida, sobre la viuda blanca, sobre la calchona, ya, no. O sea, esas son cosas de las supersticiones del mundo popular o de no sé qué, pero resulta que está en nuestro inconsciente, ¿ya? Entonces, ese diccionario, lo que yo quise hacer, Pichita, fue un ejercicio que no se había hecho en Chile. Normalmente, los mitos, las recopilaciones de mitos, o de leyendas, a veces le llama la gente, ya estaban siempre vinculados a una solo, digamos, comunidad cultural, ¿ya? O era sobre los mapuches, o era sobre los cahuéscar, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo hice en el diccionario fue tratar de conjuntar, ¿ya? Para dar cuenta que hay un imaginario denso y potente, ¿no es cierto?, en nuestro país, sobre determinado tipo de fenómenos, ¿ya? Fenómenos que sean de la naturaleza, fenómenos humanos, y entonces por eso fue diccionario, y en cada una, ¿no es cierto?, de las entradas del diccionario están las definiciones de cómo los distintos grupos van, por ejemplo, a entender las estrellas, cómo entienden las plantas, ¿no?, cómo entienden los animales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ese es la verdad es que es un trabajo y es un libro que yo quiero mucho. Han habido revisiones porque los mitos no se terminan nunca, así como las cocinas no se terminan nunca, los mitos están siempre, ya hay variaciones de los mitos, hay distintas interpretaciones, pero yo las voy recogiendo. Por ejemplo, ahora estaba ahí en Mincha Sur y encontré unos relatos sobre chonchones increíbles que no había escuchado nunca, ya, maravilloso. Entonces, esos van ahí para la próxima, para la próxima edición, ¿no? Y creo que los profes tengo la impresión, digamos, no sé, a lo mejor yo estoy demasiado entusiasmada con este tipo de cosas y ustedes dicen, no, esta señora está media loca, pero yo creo que tienen mucho para trabajar con los mitos, mucho. Nuevamente, como hablábamos antes con la cocina, está el tema de la naturaleza, está el tema del lenguaje, ya están todos, o sea, todos, si queremos trabajar con astronomía, si queremos trabajar, digamos, con la biología, ya está todo ahí, está todo en los mitos.
Así que yo recomiendo, digamos, ese. Mira, nosotros hicimos no sé si tú lo conoces, Pichita, hicimos unas versiones que son tipo cuentos, ya con muchos de estos mitos. Entonces, por ejemplo, están todos los cuentos de los pájaros, ya, y entonces ahí se puede aprender también cómo la gente observó los pájaros, eran ornitólogos antiguos, maravillosos, ya, que vieron los comportamientos. Está ahí, por ejemplo, y los hemos transformado como en pequeños cuentitos, digamos, ¿no? Que sean más fáciles de trabajar que lo que está en el diccionario. Que los editó con la Catalina Infante, están en Cataluña. Cataluña. Aventuras y orígenes de los pájaros, por ejemplo, de los animales, la tierra del cielo, que son todos los cuentos sobre astronomía, digamos, todos los relatos, todos los mitos, ¿no? Pero hechos en pequeños cuentos, ¿no? Para ser trabajados más fácilmente. Nosotros tenemos, yo me tengo que ir vendiendo, pues, para financiar en material didáctico en el sitio web de la Fundación Futuro, un material que se llama Canastos Patrimoniales, y que es un canasto, esa es la idea, donde uno tira cosas, y uno de ellos son mitos y leyendas, y están tomados y basados en el diccionario realizado por Sonia Montesino, que puede ser para usted una aproximación interesante. ¿Cómo? Porque aquí voy a mi última pregunta, antes que hablen los profesores, que es, ha sido fascinante la tarde, aquí se puso oscuro, yo no me iba a buscar un café porque ha sido fascinante. ¿Cómo nos podrías tú recomendar a nosotros los profesores del 2021 en pandemia, y si no estamos en pandemia con alumnos que no les interesa tanto saber o que nos cuesta motivarlos para los saberes? ¿Cómo metemos todos estos temas en la sala de clase? Hay 100 objetivos y currículum y nuevo currículum y no sé cuánto de cómo enseñar matemática y los verbos y qué sé yo, la tabla periódica. ¿Cómo metemos estos temas adentro de la sala de clase donde nos toca a nosotros trabajar hoy día en Chile? Claro, mira, yo creo que hay una oportunidad en este minuto súper, súper buena. O sea, a pesar de toda esta cosa mala de la pandemia, alguien ayer, una colega, ponía que ¿cómo se llama? Claro, que esta pandemia es mala por un lado, pero ha sido buena por otra, ¿ya? Porque nos obliga a estar juntos, ¿ya? Ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que sobre todo en sectores de provincias, sectores regionales, etcétera, la gente, como hay familias más ampliadas, están los abuelos, están las mamás, se está viendo la gente, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad en este minuto para hacer que los niños y niñas, ¿no es cierto?, puedan trabajar con esas sabidurías, con esas memorias de los papás y de las mamás. Y es una manera también de que los papás y las mamás no solo tengan que estar ahí diciéndole al cabro chico, oye, ya, la tarea matemática, esto, lo otro, ya, sino también ellos participar. Entonces creo que eso se podría aprovechar. O sea, lo veo por un lado en términos, por ejemplo, ya de esto que hablábamos de la cocina, porque esto de la cocina puede llevar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo pedirle a los niños, a los alumnos, ¿no es cierto?, que rescaten ya tradiciones, cosas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que el pan, y poniéndolo en un contexto urbano ahora, ya el pan se ha transformado en una cuestión súper importante en estos momentos, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, claro, bueno, entre que la masa madre, entre el pan amasado, entre cómo hacía el pan mi abuelita, entre que la gente busca youtuber que les enseñe cómo hacer, ¿no es cierto?, los panes, el pan se transforma en algo sumamente importante. Entonces tú a través de eso ya puedes también trabajar una serie de materias, ¿ya? Que tengan que ver, pero que a la vez también conecten ya a los niños con estos saberes, con estas transmisiones. Porque claro, el grave problema que tenemos en la sociedad contemporánea es que se quiebran las transmisiones, se quiebran, ¿no es cierto? Ya no hay. Entonces, si bien la señora sabe, muchas veces no enseña porque no está valorado. Pero si tú, como profesor o como profesora, le colocas ese valor, ¿ya? Y dice, bueno, ¿sabes? Aquí hay un saber, no solo el profesor sabe, ¿ya? También sabe la mamá, también sabe el papá, sabe el abuelo, sabe la vecina, ¿ya? No solamente yo, ¿te fijas? Entonces creo que si uno hace un cambio de switch, ¿ya? Por lo menos, se lo digo con mis alumnos, yo hago el curso de antropología de la alimentación, son cabros más grandes, son de tercer año, pero lo que les pasó fue eso, ¿ya? Yo les pedí en mi curso, ya les pedí que le preguntaran, ¿ya?, a
con quienes estuvieran ahí que fueran mayores, los que vivían, porque había cabros que vivían solos, digamos, ¿ya? Y fue fantástico. Y después me decían, gracias profesora, nunca me imaginé que yo como antropólogo le iba a poder pedir, ¿ya? A mi abuela que me dijera esto y bueno, le pasan cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, Pichita, puede ser una pista, ¿ya? Una pista, con los temas de los relatos también, ¿no es cierto? Preguntar, hacer, digamos, que los niños investiguen con sus propias familias, con sus propias genealogías, ¿no? Hay que aprovechar esto que estamos encerrados, ¿ya? Igual la gente se comunica por celular, no solamente, no necesariamente que estén ahí, ¿no? También pueden llamar, también pueden hacer, digamos, ¿no es cierto?, cosas que estén vinculadas con lo de ellos, pequeños videos, por ejemplo, videos donde la mamá cocina, o donde la abuelita cuenta, donde el papá no sé qué, ¿no? Se puede pensar, digamos, yo creo que en cosas muy creativas, por ejemplo, que los cabros hagan entre ellos concursos de recetas, ¿no? Ellos mismos sean los jueces, entonces, no sé, pueden hasta imitar a esos pesados que me cargan, lo de los Masterchef y eso, pero bueno, pueden hacer un Masterchef releído, digamos, ¿ya? Claro, ¿no es cierto? Y a través de eso, bueno, investigue, ¿no? Investigue, qué sé yo, por qué tal cosa, no sé, de dónde viene la zanahoria, por ejemplo, ¿ya? Que ni siquiera saben, ¿no? No tienen ni idea, ¿ya? En fin, entonces por ahí yo creo que se puede hacer, pero pensando en el valor, ¿no es cierto?, de estos saberes, ¿ya? De estos saberes que están en cada una de estas casas de nuestros estudiantes, que están ahí. Y están en el barrio, y están en la gastronomía e historia, es verdad. Y están en el barrio, están en la comunidad Claro, más local. exacto, absolutamente, ¿no? Absolutamente. O sea, creo que Nos queda pega. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Sonia puntual, alguna reflexión. ahí parece que hay cosas en... ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Nadie tiene algún comentario, pregunta, reflexión? Pero por Dios, se puede hacer un trabajo multidisciplinario. Claro, totalmente de acuerdo. Señora Sonia, sí. Una consulta. Roberto Roja, ¿dónde haces clase tú? Cerquita donde estuvo ella, en Mincha Sur, estoy en Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rosa, en Illapel. Ya. Fantástico. Y sí, y también fui colega de la señora Rosa Ábalos también. Qué buena. Y por eso, oye, mire, me parece muy interesante su charla y realmente muchísimas gracias por la oportunidad, porque ahora se han integrado dos disciplinas en filosofía, se achicó la filosofía plan común y se agrandó en la estética y en la filosofía política y en seminario de filosofía. Entonces pensaba yo en filosofía política, el aporte suyo con todo este tema culinario, pero también en estética se da la oportunidad de trabajar también con esto, así que usted, no sé, parece que desconocía que estos nuevos ramos de filosofía, así que yo voy a recoger todas sus apreciaciones y las voy a poner en el currículum para poder trabajar estos aportes y rescatar estas tradiciones que con la vida actual tan vertiginosa, que no tenemos tiempo para comer, el ágape, el momento más de rescate de la filosofía, ¿no es cierto? Porque, como decían los epicúreos, los hombres no deben comer solos, ¿ya? Los lobos comen solos, pero los seres humanos debemos comer y compartir, nunca comer solo. Entonces, me alegro y voy a recoger todas estas apreciaciones de la cultura popular, de la cultura indígena, y las voy a poner en la práctica con mis estudiantes. Así que quédese tranquila que esto va a seguir prosperando. Eso nomás. Muchas gracias. Fantástico. Oye, Roberto, mira, a propósito, mira, Pimentón El Faro. Esto es Pimentón El Faro, ya, de Illapel. Salamanca. No, sí. Está en Illapel. También, ¿ya? Sí, y entonces estuvimos ahora, bueno, a propósito de la estética, esto es el ají color, ya durante mucho tiempo vino de acá, de este Pimentón El Faro, que era una fábrica en Illapel, ¿no? Y entonces este es un prospecto que se hizo
para promocionarlo, pero miren la belleza. Qué bonito. ¿Ya? Y eso, hay un señor ahí, Roberto, en que cuida en las ruinas, porque eso ya está en ruina, y tiene así que creo que le quedan pocos, consíguelo. Me voy a acercar. Gracias. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Fantástico. Gracias, Muy amable. Roberto. ¿Alguien más quiere comentar Buenas tardes, algo? yo, Patricio Rocco por acá. Hola, Patricio, ¿dónde hace clase? Muchas gracias por preguntar. Yo soy profesor de gastronomía del Liceo Técnico Clotario Bles Rifo, que está en Pedro Aguirre Cerda. Sí, en la conversación, primero agradecerle, señora Sonia, esta oportunidad y cómo hacía vínculos, ¿cierto?, con su relato, y me sorprendía, les quiero mostrar, bueno, señora Sonia, no sé si se acuerda de mí, yo soy el guacho, por si acaso. Sí, sí. Sí, ya, ok. Aquí tengo el libro y cómo hacíamos vínculos, ¿cierto? Cómo se fue creando el vínculo. Y cuando ¿cierto? La profesora ahí decía el libro de Gabriela Mistral, ¿cierto? Que es La pasión por enseñar, cómo estamos conectados. Y más encima, el colega que está acá, ¿cierto? Que acaba de hablar, habla sobre Illapel. Y yo tuve la oportunidad, lo digo humildemente. Pero ahora me salí para afuera. Vamos a esperar que Dale la profesora nomás. termine para... Ya no, dale nomás. Po. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Claro, y el colega decía que era ¿cómo se llama? Profesor de Illapel. Y yo en Recomiendo Chile tuve el primer capítulo, hice un capítulo Recomiendo Chile en Illapel. Y tengo muy bonita experiencia en Illapel y Salamanca. Entonces, cómo estamos en lugares y llegamos a lugares que se van transformando mágicos. O sea, cómo todo estar escuchando se está vinculando todo y por algo estoy aquí. Por algo estoy aquí. Maravilloso. Sí, maravilloso, sí. Primero agradecer esta oportunidad y qué interesante desde el punto de vista gastropolítico. O sea, por ejemplo, en mi asignatura, yo tengo asignaturas de cocina chilena, y ahí yo empiezo con la llegada de los españoles. O sea, más allá de lo práctico que hay que hacer, ¿cierto?, de las técnicas que se tienen que enseñar en taller, se hace un trabajo previo para explicarles y que ellos conozcan la llegada de productos a América, no solo a Chile, sino que a América. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué comemos tomate? ¿Por qué comemos pollo? ¿Por qué comemos cerdo? Que no es casualidad. Y hago una reflexión sobre el entendimiento y la valorización, lo que hablaba usted. ¿Por qué una cazuela está conformada por esos productos? Que no es casualidad, que no es al azar y ojo, que no es por gusto, porque partemos que es una necesidad, no es por gusto. Así que agradezco esta oportunidad y que me hayan dejado preguntar y agradecer esta hermosa junta. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Oye, Patricio, maravilloso porque estas conexiones, no sé, a mí me conmueven, digamos, yo vengo llegando de ahí de Mincha, ya, y de todo este mundo absolutamente fascinante, donde el patrimonio culinario, digamos, ahí está, pero vivo, ya, y además, Patricio, me parece maravilloso que nos encontremos, digamos, acá, ya, tendremos que seguir conversando. Correcto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentar? Yorsi. Disculpe, hola. Disculpa, Yorsi, Verónica está hace rato, no sé si podemos Perdón, el paso a ella. Ahora sí, Verónica. Sí, hola, está ahí con la manito, gracias. Bueno, primero agradecer esta instancia. Yo soy profesora de historia, trabajo acá en Santiago, en el Colegio Almenar del Maipo, ahí camino a la Fiscacha. Y también agradecer porque es una instancia como en esta vida de los profes online que es tan rutinaria a veces. Yo creo que todos vivimos un poco esta rutina, se hacen bastante agobiante, es como un bálsamo, ¿no es cierto? Y así que le agradezco profundamente la instancia. Y quería preguntarte, Sonia, hablando un poco, citando el profesor de gastronomía, el Recomiendo Chile, y tú hablaste un poco del MasterChef, así. ¿Qué te parece a ti este boom que se ha dado en los medios de los programas de cocina en el cable, en los canales nacionales, etcétera? ¿Tú lo consideras solo una moda o como qué vinculación harías con esta como revalorización en los medios de la comida en general? Sí, no, yo creo que es súper importante. Yo sí, ¿cómo se llamaría diferencias, digamos, entre distintos tipos de programas, ¿ya?
porque hay algunos programas que solamente buscan, digamos, como show, ya como armar, digamos, un show con la cocina. Hay otros, como en el caso de Recomiendo Chile, por ejemplo, que efectivamente tienen una labor mucho más profunda, cultural, ya. Después están algunos, digamos, chefs que bueno, también acá hay que decir algo que no habíamos hablado, que cuando vemos las cocinas, ¿no es cierto?, siempre vemos que las cocinas interiores son de las mujeres, las cocinas exteriores son de los hombres, ¿ya? Y esto se sigue reproduciendo en todos estos programas, ¿ya? Porque si tú piensas, las mujeres chefs, por ejemplo, que aparecen, son muy pocas, ¿ya? Y son como 2 o 3, son siempre las mismas. Entonces los modelos que se construyen ahí, yo creo que también hay que criticarlos y mirarlos, digamos, también de otra manera, porque sería fantástico poder tener a las cocineras, ¿ya? Sería fantástico que esto que estamos hablando de estas cocinas cotidianas, de estos patrimonios, ya realmente pudiera estar también en esos programas. Pero esto es un fenómeno mundial, ¿ya? Es un fenómeno mundial y que entonces a veces tienen, ¿no es cierto?, podríamos decir aristas que son de pura comercialización y otras que para mí son interesantes, digamos, que son culturales, y esas son las que yo por lo menos más valoro, ¿ah? Pero creo que se podría hacer muchísimo, muchísimo en torno a todo lo que hemos conversado ahora, muchísimo si fueran programas también con otra óptica. ¿Ya? Creo que ahí de repente es muy superficial, muy, ¿me entiendes tú? Y es como, bueno, la cocina por la cocina, ¿me entiendes? Y aprenda no sé qué, y la cuestión es para lucirse el chef, para lucirse, no sé, el gallo que es el, no sé, el moderador o no sé qué. Entonces creo que ahí se le podría dar más vuelta, digamos, a algo más profundo. Es cierto. ¿Georgie? Hola. Hola. Bueno, primero que nada, manifestarles mi alegría de estar en este conversatorio. La verdad es que cuando leí Sonia Montesino, yo dije, tengo que escucharla. La admiro mucho, la he leído bastante. Me gusta cómo ve la sociedad chilena, tiene esa mirada cercana de nuestra sociedad que no lo tienen todos los escritores. Así que soy una hincha de ella, por sobre todo. Soy profesora de historia de Temuco, no estoy haciendo docencia en este momento, estoy dedicada a una biblioteca municipal, pero con las ganas de volver a las aulas. Y dentro de eso estoy viendo, retomando, aprovechando la pandemia para estos espacios nutridores. Así es que básicamente decirles eso, y la gastropolítica sí, sí se da, y gracias por tomarla. Llevar un hogar de sí, me hace mucho sentido, y de verdad gracias por ensalzarlo y tomarlo. Y nada, agradecida de la vida de esta oportunidad. Gracias, Yorsi. Muchas gracias. ¿Quién más quería? La Caro, ¿no? Sigue don Miguel ¿Caro? Flores y después Caro. Miguel. Hola, buenas tardes. Profesor de historia, para variar. ¿Dónde hace clase, Miguel? Aquí en la República de San Miguel, en el Colegio Manantial, y también tengo el placer de 25 años de hacer clase en adultos en Peñalolén. Y tengo la riqueza multicultural que la vivo, no me la cuentan, porque tengo en la noche alumnos adultos de que la mayoría son haitianos, hermanos haitianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, así que me muevo en un vaivén de comidas y yo los motivo y he hecho un puente intelectual con ellos, preguntándole, y de verdad yo creo, Sonia, que somos bastante ignorantes todavía en muchos temas, ¿eh? Yo lo declaro así. Y eso que yo he trabajado con las cosas más increíbles que se me ocurren, cómo lograr llevar lo que llamamos aprendizaje, ¿ya? Y porque una de las cosas que he aprendido es no tener miedo de pensar y hacer, y atreverse, y ir más allá de eso. Lo he hecho siempre. Y estudiamos la historia de Chile, pocos datos por ahí, pero tremendas, digamos, arreglos en la historia de Chile se han hecho previa una comida a todo nivel, arriba, abajo y al medio,
Si tú quieres decir el Club de la Unión en los tiempos de ¿cierto? El siglo XIX y posteriormente, el comienzo del XX, tú puedes hablar del Partido Socialista, el Partido Comunista, comenzaron con una buena... radical. Prueba de ello que tú ves que todos los años los abrazo y bueno, para componer la caña también. Pero aprendemos, es la historia universal igualmente. Y yo le encontré un nicho hace tiempo, hace años, Sonia, hace cuento, y le saco partido en el colegio. Ya, chiquillo, a ver, como tengo una multiculturalidad, la aprovecho. Ya, chiquillo, ¿cuándo es Venezuela? Dime, ¿cuándo es el aniversario de tu país? ¿Cuándo es tu independencia? Ya, tal día, tal mes, ya. ¿Qué te parece si lo hacemos y nos traes, y nosotros colocamos los implementos y hacemos un día con una comida? Yo me las conozco, la he estudiado previamente, la he probado, y de repente la arepa, y nos hacemos una arepa y empezamos a hablar de los productos que integran esto, el queso, el pollo. Oye, no sé si saben ustedes, pero se mandan unos desayunos los venezolanos, nosotros como el tecito, el sándwich, cierto, suave, puede ser pan con mantequilla, cecina y el aliado que le llamamos, y hasta ahí llegamos. Pero estos hermanos venezolanos los veo sacar una arepa, pero con eso yo quedo para todo el día bien. Bueno, a lo que voy, como hacía mi colega anteriormente también del chef y todo, es la historia de verdad, es que es la pertinencia, es la cotidianidad, y sabes tú que derrumba un montón de muros intelectuales, si te puedes decir, a través de una arepa. Dime que no, o a través de una comida. Dime que no, a través de un asado. Los chilenos estamos estudiando en primero medio la nación-estado. Es un temazo, tú sabés que empieza con ciencias políticas, te vas metiendo y al final tú mirás y a los cabros están más colgados que el techo y uno trata... Y estos días le encontré el encaje al cuento, que aparte que estamos en esto de lo tecnológico, ¿cierto? Ellos están en las casas, imagínate una clase a las 8:30, muchos te colocan ahí el nombre nomás oscurito, están enterrados en la cama, así que ¿para qué andamos con cuestiones? ¿Ya? Pero hay que tener cariño, aprecio, flexibilidad, porque que se cae enojar no camina eso. Y estos días le encontré hablando de lo que nos hace ser chilenos, lo que nos une ser chileno. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une como nación para convertirnos en Estado? ¿Qué nos une? Y empezó a saltar los chiquillos, la cazuela, esto, que allá, que la sopaipilla, que el trompo, que el palo encebado, que el 18, la bandera, el himno. Y tú le encuentras, y un nicho, Sonia, que hace años lo vengo trabajando y me ha dado, ¿para qué te digo los resultados que me ha dado? En el colegio hago el Día Internacional de Todo, y yo creo que muchos colegas aquí lo deben hacer, no sé, pero a mí me encanta organizar cosas y moverme, y hacemos el día en un salón, entonces de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de esto, y todos colocan, se visten, se disfrazan, por así, su música, nos presentan un pequeño stand con sus comidas y les doy dos notas sin problema. Si el problema de la nota no es ese, el problema es el aprendizaje. No sé si me entienden, colega, no hay que tener temor, miedo, atreverse. Por eso cuando vi la Fundación Futuro, y vi la revista y vi tu exposición, dije, ahí quiero estar, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque es algo gastropolítica, creo que... ¿para qué andamos con cuestiones? Los políticos antes de pelear o se agarran de las mechas. Antiguamente los viejos salían del Congreso acá en Santiago y se iban ahí al Barros Luco, vamos, ¿cierto? Vamos, los sanguchitos, y era muy común y se limaban muchas asperezas políticas a través de una comida. Y eso está, pero clarísimo. ¿De verdad? Mi compañía, ¿cierto? Sí. Presidente, nuestro querido Allende era muy bueno para el tintito y para otras cosas también. Para comer cosas ricas. Con Neruda y compañía, de derecha o de izquierda, aquí no corre, la comida no tiene un color político. Es verdad, simpático Miguel Flores. La Caro,
la Caro de nuestra profe Caro, que fue con nosotros a la travesía, fiel a la Fundación Futuro. Cuéntenos, ¿dónde hace clase? Yo sé, pero los Ya, otros no. Mari Puki Meltujo, Inche Carolina Sandoval Azócar Tapiñén, Inche Quimeltujo Chilcatúe Quilacagüín Mapumo, acá en el colegio de Quilacagüín, esto queda en la 10ª región, sector rural, comuna de San Pablo, ¿ya? Ahí es donde está mi caminar hoy día como profe ya hace un par de años, ¿ya? Y nada, me costaba hablar porque desde que supe la noticia, así como quiero estar, porque siento que primero es un agradecimiento a la Fundación Futuro, porque yo siento que esto es lo mínimo que nos merecemos los profes y las profes, ¿ya? Cuando hablamos de conversar con premios nacionales, yo siento que, a propósito que estamos en torno a la comida, que esta cuestión nos nutre, pero así a un nivel maravilloso, ¿ya? Entonces creo que eso es lo primero, que existe este espacio que nos considere a ese nivel, ya a mí me hace más digna para entrar mañana a mi clase, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, específicamente con la profe Sonia Montesino, decir que también agradezco muchísimo todo lo que ella nos ha planteado en términos de la gastropolítica, porque así como ustedes hablaban de la Violeta, de la Gabriela, de la Margot, yo siento que para mí ha sido como una luz, una referenta, ¿ya? Porque muchas veces en la escuela nosotras pensamos, o como decía el profe, nos atrevemos a hacer cosas, pero tenemos la duda, ¿estaremos por el buen camino? ¿Esta cuestión servirá realmente para el aprendizaje? ¿Esta cuestión tendrá sentido meterle en la escuela? Y se nos viene a veces tanta, como decía la profe también, objetivo de aprendizaje, burocracia, un montón de cosas, que uno dice, ya, mejor vuelvo a lo de siempre. Pero releer, ¿cierto?, todos los trabajos en torno a la cocina y la alimentación, como que a una le da esa inspiración de no soltar este tema en la sala de clase, ¿ya? Es como saber de que no estamos solo cocinando, sino que estamos rescatando y salvaguardando el patrimonio cultural de un territorio. Entonces ahí una le va poniendo texto a esta cuestión, po. Y ya no es así como, no, es que la profe Caro es media loca, ¿ya? Sino que le vamos colocando argumentos, vamos haciendo el currículum más pertinente. Así yo defiendo mis ideas a veces cuando estoy en consejo de profe, y me miran medio raro, y digo, ojo, esto no es una idea mía ni de la educadora tradicional, que es la muy Jimena con quien yo trabajo en dupla pedagógica, sino que esto tiene que ver con el patrimonio cultural, ¿ya? Y por lo mismo quería compartirles también nuestra experiencia. Nosotras también tenemos ya instalado hace un buen tiempo el tema de el hacer nutram, es decir, el conversar, el matetún, el compartir el mate, y el misagún, que es compartir el alimento en la sala de clase. Y eso significa un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con que se naturaliza el aprendizaje. Me acuerdo mucho del profesor Maturana, cuando él hablaba de que jugar es una forma tan natural de aprender. Bueno, acá tomar mate y compartir el alimento también es una forma muy natural de aprender, de escuchar y de también entregar la palabra. Entonces, en nuestras clases, bueno, yo hago clases de historia, de educación ciudadana, acompaño en lengua y cultura indígena a la educadora tradicional. Entonces, es muy bonito que después ya de varios tiempos instalando esta práctica, ahora, por ejemplo, después de la pandemia, en nuestro retorno presencial, una de las cosas que más reclamaron los chiquillos y las chiquillas era que no podíamos tomar mate. Era así como, y todos con mascarilla, ya, pues profe, ya, pues la muen. ¿Cómo hacemos misagún? Si ya nos habíamos acostumbrado a que la clase de historia, la clase de educación ciudadana, era comiendo sopaipilla, ¿se fijan? Entonces se instaló una práctica que en realidad no es una práctica nueva, sino que simplemente darle valor a lo que ellos y ellas hacen en sus casas. Por eso como tanto sentido el poder escuchar y estar en este conversatorio, porque de verdad que reafirma el camino que nosotras estamos intentando realizar acá. Así que, bueno, y de la misma manera, nosotras creamos un programa de títeres que es la Ruta de Esperancita, en este tiempo de pandemia, que no sabíamos qué hacer,
porque aquí estamos asincrónicos, no tenemos, o sea, si no tengo internet, yo que soy la profe, imagínense, nuestros chiquillos, nuestras chiquillas. Entonces, inventamos este programa de títeres que dura 2 minutos, porque así lo podemos distribuir por WhatsApp, y hemos pedido que nuestros niños y nuestras niñas nos envíen qué es lo que están aprendiendo en sus casas, porque efectivamente la casa, la familia, es donde ahí se va haciendo una educación que es natural, ¿cierto? Entonces, nuestra pega ha sido resaltar, visibilizar, que ahí hay un aprendizaje, que nuestros niños y nuestras niñas están hoy día retomando, revitalizando, y que es una oportunidad pandémica, si le podemos como llamar de alguna forma. Así que ni les cuento videos de los niños así cuando ahora que viene la época de la aparición de corderos, por ejemplo, o con sus gallinas, o ahora que estamos preparando nuestro huechipanto, así como a distancia, ¿cómo lo hacemos para poder mantener el rito, mantener la comunidad? Así que, nada, también comentarles que dentro como de todo este trabajo que hemos hecho, estamos como muy, muy cerquitas, y dejo desde ya hecha la invitación para que nos vengan a ver en algún momento, porque logramos que nos den permiso para hacer un rancho en el patio del colegio. O sea, que en el patio del colegio vamos a estar instaladas con olla, con tetera, con fuego, así como ya. Esta cuestión se tiene que hacer así, a pata pelada, y vamos conviviendo, insisto, como en la idea del profe Maturana, en la naturalidad del vivir, ¿ya? Que la escuela no genere esa ruptura, ¿cierto? De que, ya voy a la escuela, ¿cierto? Sino que aquí estamos vivos, y estamos viviendo nuestra cultura, y la vamos a tener en el patio de la escuela. Así que, Futamañu, por el espacio, por el conversatorio, y por ser lucecita y referente. Gracias. Gracias, profe Caro. También, eso, yo quisiera agradecer a la Sonia Montesino, nuestra Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos haya acompañado esta tarde. Invitarlo a que estén en contacto. No hay muchos profesores, se habían inscrito más, vaya a saber uno si estarán cocinando, pero que va a estar grabado, esto va a quedar grabado en nuestro sitio web, porque yo creo que ha sido una conversación muy, falta el mate, pero muy cercana, muy auténtica, muy profunda. Quizás es bueno que hayan menos en ese sentido, siendo egoístamente, cuando hay 40 profesores que se hace más difícil esta conversa. Siento que hemos aprendido más, y para terminar, siento que le hemos subido en algo el pelo a Chile. Así que ese ejercicio. Gracias, Sonia, gracias a los profesores. Cuenten con Fundación Futuro, revisen nuestro material y envíen antes de mañana a las 12 su respuesta a esa pregunta, y nosotros les enviaremos a sus... ¿Se me fue? ¿Se le escucha? Ahí se escucha. Ahí está el libro de El pelo de Chile de Sonia Montesino a ustedes. Así que hasta las 12 hay plazo, tienen que enviar no más de una carilla, por favor. Gracias, mucha suerte, a tomarnos un mate. Buena tarde, gracias a todos. Cuenten con Fundación Futuro. El mail, el correo es ccuadra, que ahí lo puso la Cecilia, para mandar mañana, hasta mañana, ccuadra@fundacionfuturo.cl. Bueno, muchas gracias por la escucha, y espero que les haya servido, y estaremos en conexiones, sobre todo con los illapelinos, vileños, porque luego espero volver por allá. Y muchas gracias a todas, y espero que sigamos bien, y que ustedes, con estas energías y con estas ganas de vida con sus alumnos, digamos, puedan prosperar y hacer prosperar, digamos, a este país, ya como dice la chiquita, cambiarlo. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao.